Empezamos entonces con la primer test de grabación. Lo que vamos a hacer hoy es verificar algunas cosillas en el Logic. Logic Pro X es lo que se abrevia como DAW, que es Digital Audio Workstation. En términos más simples, es un software que te permite grabar multipista, dependiendo de las posibilidades que te entregue tu hardware. En este caso, yo voy a ocupar como hardware el- lo- el- los audífonos del teléfono y el micrófono que viene con esos audífonos, conectado al, al MacBook. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo nos resulta esto. Vamos aquí, ya tenemos abierto entonces el Logic Pro y revisaremos algunas de las posibilidades de audio. Ahí aparecen algunas de las interfaces que utilizo yo. Entonces, como no tengo ninguna interfaz conectada, voy a conectar el micrófono integrado. En realidad vamos a poner ajuste del sistema, a ver si eso no cambia. Ya, en el Logic Pro entonces, en la ventana de dispositivos, aparecen una serie de cosillas. Esto que está aquí, el tamaño del buffer, es algo muy importante a la hora de grabar. El tamaño del buffer, en términos prácticos, está relacionado a la latencia que nos va a entregar el monitoreo. Esto equivale a decir que la señal de audio que viene ingresando al computador va a ser procesada y luego de ser procesada va a ser escuchada. ¿Ya? Entonces, según un algoritmo interno del software, si nosotros modificamos este valor, pasan dos cosas. Nosotros, al reducir el tamaño de este valor, por ejemplo a 256, lo que sucede es que tengo menos latencia, ¿ya? O sea, el tiempo que se demora en ingresar la señal, procesarla y que yo la escuche, va a ser menor. Pero esto equivale a su vez a una carga extra para el procesador del computador, ¿ya? Lo que en términos prácticos, por ejemplo, me imposibilita tal vez de utilizar muchos plugins o plugins que son muy pesados y al grabar, por ejemplo, se va a detener la grabación o al reproducir va a pasar lo mismo. Entonces un punto de partida tal vez para esta vez va a ser 256 samples, el tamaño del buffer. Debería haber tal vez una pequeña latencia, pero en este caso no se va, no voy a demostrarlo, porque en realidad lo que quiero ver en este video es derechamente lo que se denomina en audio como los buses, o en inglés buses. Los buses son caminos que sigue la señal digital desde el exterior hacia el interior, pasando por efectos, pasando de manera paralela por otros caminos para finalmente llegar al destino que nosotros queramos. Por lo tanto, hay bases de entrada y bases de salida. ¿Ya? Un camino obvio o lógico que podría tener una señal de audio es la entrada 1 de una interfaz que la vamos a visualizar ahora. Asignación de entrada y salida. Un camino lógico sería eso. La entrada 1 de mi interfaz podría o debería llegar a la pista 1 del proyecto. Y la entrada 2 de mi interfaz debería llegar o la podría rutear
en este caso, a mi pista 2 del proyecto, ¿ya? Como yo no tengo ahora no tengo ninguna interfaz conectada, esto que está aquí es la única opción que tengo. Y en el caso de la entrada, bueno, no aparece nada. Si yo tuviera otra interfaz con muchas entradas o muchas salidas conectadas ahora, tendría más opciones, ¿ya? Pero bueno, ajustes del sistema, vamos a aplicar cambios. Veamos si ahora asignaciones de entrada y salida, salida 1 y 2, salida estéreo, y en entrada nada. Ya. Entonces, ¿qué son los buses? Son caminos que puede seguir la señal. Hagamos un proyecto nuevo y demostremos y veamos cómo funciona esto de los buses. Entonces creo un proyecto vacío y lo primero que me apareció es esto. Desde acá yo no he apretado nada todavía, aparece de inmediato el tipo de pista que yo quiero, con la que quiero trabajar. Entonces lo más común es que si yo voy a conectar un micrófono, por ejemplo, voy a utilizar entonces una pista de audio, ¿ya? Hay otras opciones como instrumentos de software que se controlan vía MIDI, Drummer, que es otro tipo de conexión vía MIDI también, que es como una especie de drummer inteligente, guitarra o bajo, que es básicamente una pista de audio, pero que viene con insertados plugins de audio. Ya. Entonces, desde aquí podemos elegir la entrada. A esto me refiero con los buses. En este caso, como tengo una sola entrada, que es la entrada que viene que trae el computador, tengo entrada 1 y 2, ¿ya? Que en este caso sería entrada izquierdo, entrada derecho. Tiene una entrada estéreo, entrada 1. O puede ser una entrada estéreo que dice 1 más 2. Voy a dejarlo asignado como la entrada 1. Y la salida, que es hacia dónde se va esa entrada, aquí aparece asignada como output 1 más 2, que es la salida estéreo que viene, ¿ya? Entonces, este tick está en el caso de que uno cree más de una pista. Si yo pongo, por ejemplo, 10 pistas, lo que sucedería es que en la pista 1 se va a asignar la entrada 1, en la pista 2 se va a asignar la entrada 2 y así, ¿ya? Si uno tiene configurada la interfaz antes de crear el proyecto, entonces esto es muy útil porque se va a configurar solo. Yo creo, no sé, podría crear 8 pistas y las 8 pistas se van a rutear inmediatamente, que la entrada 1 de la interfaz se va a rutear a la entrada, o sea, a la primera pista, y así, en orden correlativo. Además tenemos cargar patch por omisión, que nosotros podemos elegir el patch que queremos, que es como una especie de predeterminación que podamos utilizar para grabar. Y si le ponemos a abrir biblioteca, nos va a decir qué tipo de configuración podemos cargar para la pista que estamos creando. Entonces, si le damos crear, vamos a ver de que esta pista audio 1 en el costado izquierdo viene asignada por la input 1, que eso fue lo primero que configuramos en la ventana anterior, ¿ya? Y desde aquí se ven las entradas. ¿Cuáles son las posibilidades 1 y 2? ¿Por qué? Porque solamente tengo esas entradas cuando estoy trabajando con el computador solo, sin interfaz. Pero ojo, esto que dice bus tiene muchos buses. Veamos cuántos son el total. 64, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Lo ideal
es que nosotros tengamos claro que estamos conectando a la entrada 1 de la interfaz. Por ejemplo, un caso no muy lejano de la realidad es que uno quiera grabar una guitarra, pues electroacústica conectada directo a la interfaz y una voz. En ese caso, si conecté la guitarra a la entrada 1 de la interfaz, si conecté la guitarra a la entrada 1 de la interfaz, entonces el audio 1, yo debería ponerle como nombre entonces guitarra. Y después puedo crear otra pista. Y en este caso voy a asignar de inmediato la entrada 2. Y dije que en la entrada 2 de mi interfaz había conectado la voz. Entonces puedo colocarle voz o micrófono. ¿Ya? Entonces si yo al seleccionar la pista de guitarra, aquí se ve que aparece como el bus de entrada, el input 1. Y al bus mic aparece como bus de entrada el input 2. Entonces esos son los buses de entrada. Con respecto a los buses de salida, porque yo ya ingresé desde el exterior hacia el computador. Pero ahora, ¿a dónde se va esto? Es lo que yo tengo que seleccionar. ¿Ya? Y en esta sección se puede elegir eso. Hay muchas opciones. La salida estéreo viene por defecto. Pero si yo tuviera más salidas en la interfaz, aparecerían más. ¿Ya? Salida estéreo. No sé, si tengo una interfaz de 8 salidas análogas, aparecería salida 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. O las mono, output 1, 2, 3, 4 y así hasta el 8. O también puedo salir hacia los buses, que este sería un camino intermedio hacia el bus principal, que sería la salida estéreo. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar así. El botón que está aquí es el de ARM, que era en las grabadoras a cinta, que se utiliza para decirle al programa de que yo quiero grabar esta vez en esta pista. Ya. Yo al apretar ARM, aquí se visualiza la entrada de audio. Veamos qué sucede acá. Entonces, aquí no debería entrar nada. Pero como el micrófono al parecer es estéreo, entra lo mismo por los dos bases, que es entrada 1 el micrófono que tengo conectado y entrada 2 el micrófono que tengo conectado. ¿Ya? Entonces tengo esta opción para armar o para decirle al software en realidad de que quiero grabar en esa pista, y además esto que es para, ahí aparece, monitorización de entrada. Con esto yo debería poder escuchar además lo que está entrando en los audífonos. Y efectivamente, ahora me estoy escuchando. ¿Ya? Entonces, lo que yo estaba hablando en un comienzo, ahora se ve reflejado. El tamaño del buffer o el valor de la muestra que elegí para el proyecto, ahora toma sentido. Si es un valor muy bajo de buffer, no sé, 128 o incluso 64, yo no debería escuchar con nada de latencia. En este momento, que está en 256, lo escucho como con una especie de chorus, por el hecho de que el delay o el retraso que produce el proceso es, es poco, es muy corto. ¿Ya? Pero en el caso de las percusiones, por ejemplo, puede llegar a ser molesto. Yo tengo una pista, o sea, voy a grabar un tema que está con metrónomo, y si hay una latencia más o menos importante, va a haber un tiempo importante entre que yo golpee la percusión y se registra. Y además lo vuelvo a escuchar. Entonces no voy a poder seguir la velocidad de la pista. ¿Ya? Entonces en ese sentido, lo más recomendable es que no grabemos con efectos. Por lo menos como lo estamos configurando ahora. Hay otras formas de hacerlo,
para poder ir monitoreando con efecto, pero por ahora, como lo estamos haciendo en esta muestra, no, no conviene en realidad. Así podemos utilizar valores bien bajitos de buffer para no tener nada de latencia. Ya, entonces ahora voy a grabar solamente de muestra para que se vea qué es lo que pasa cuando aprieto REC. Perdón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ya. Entonces lo único que hice fue hablar, pero en el tempo que tiene el metrónomo que está activado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero doblar esa pista. Entonces, para poder grabar otra cosa, otro instrumento, u otra, por ejemplo, otra voz de lo que ya grabé, tengo que seleccionar o armar esta otra pista. Y así voy a decirle al programa que ya no quiero grabar en esta pista, sino que en esta. ¿Ya? Entonces, ahora voy al inicio y aprieto record otra vez y veamos qué pasa. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Ya? Entonces grabé cosas diferentes en dos pistas diferentes con la misma entrada. ¿Qué resultó de todo esto? ¿Ven? Y bueno, creo que hasta ahí llegamos con los buses de entrada. Voy a tratar de hacer otro video con los buses de salida, porque en realidad para empezar a grabar, creo que con esto ya debería ser suficiente. Sería bueno que practicaras en tu casa lo que se hizo hasta ahora y a medida que vayan surgiendo dudas, me hagas las consultas. A ver,